Iniciamos esta 11ª presentación del curso del Bhagavad Gita, en este caso trabajando el capítulo número 9, el conocimiento trascendental. Muy interesante lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ya que es uno de los capítulos centrales del Bhagavad Gita. ¿En qué sentido es central? En que este capítulo nos sitúa directamente en el entendimiento de la importancia acerca de la práctica de Bhakti, ¿sí? La práctica de Bhakti Yoga. En ese sentido es sumamente importante, sumamente relevante. Este capítulo número 9 es el capítulo central también del Bhagavad Gita. Recordemos que el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, ¿sí? Este es el capítulo central. Junto con el capítulo 10, podríamos decir que el 9 y el 10 son de los capítulos más memorables, donde Krishna expresa de un modo más sentimental y emocional las enseñanzas, ya que está hablando de algo que a él particularmente lo toca en lo más profundo, que es el bhakti, que es la devoción, ¿sí? Entonces vamos a compartir un poquito un análisis, vamos a leer acerca de a lo que nos invita este capítulo número 9. ¿Sí? Como vemos, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, un paréntesis aquí, Vishwanath Chakravarti Thakur es uno de los grandes maestros y representantes contemporáneos de lo que sería en profundidad la escuela y la enseñanza del Bhakti Yoga. Bueno, él ya dejó el cuerpo hace unos siglos, pero yo mencioné que es contemporáneo porque sus enseñanzas y sus escritos son sumamente relevantes y están absolutamente actualizados al momento presente. Él escribió una vasta obra literaria y es por ello que lo mencionamos aquí en el significado. Entonces él describe la explicación de Krishna de la progresión, ¿sí? De cómo van progresando los capítulos en el Bhagavad Gita de la siguiente manera, ¿sí? El conocimiento útil para la liberación, enseñado en el segundo y tercer, cuarto, quinto y sexto capítulos, es confidencial. Digamos que del capítulo 2 al 8, podríamos decir que hay un conocimiento que establece parámetros acerca de la importancia de la liberación, entendiendo qué es la liberación. Un término con el cual se le da el nombre a la liberación es mukti. Mukti significa también no solamente liberación, sino control, emancipación de las demandas que sensorialmente estamos sujetos a través de la mente, ¿sí? En realidad la liberación es liberarse de todos aquellos apegos y tendencias que generan una constante lucha por querer disfrutar la materia a través de los sentidos y por ende este cuerpo material. Entonces, el conocimiento útil para llegar al Supremo, enseñado en los capítulos 7 y 8, es más confidencial de lo que son los conocimientos acerca de la liberación, que van del capítulo 2 al capítulo 6. Pues dicho conocimiento se conoce, a través de dicho conocimiento, se conoce la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios, ¿sí? El aspecto más profundo y místico, podríamos decir, trascendente, valga la redundancia, porque la divinidad es por sí trascendente y místico, pero desde un aspecto y de una perspectiva mucho más tangible, ¿sí? Recordemos que el capítulo 7, llamado también el conocimiento del absoluto, Jnana Vijnana Yoga, ¿no? Conocimiento y realización del absoluto, ya este capítulo 7 lo hemos visto, nos invita a practicar de una manera mucho más profunda y a cómo empezar a percibir la divinidad en los diferentes elementos de la naturaleza, los factores constituyentes de la naturaleza. ¿Sí? Este capítulo 7 menciona cómo volver presente a la visión de uno dentro
de este mundo material a la divinidad. El capítulo 8, llamado Taraka Brahma Yoga, este capítulo 8 nos habla principalmente de cómo alcanzar una plataforma de conexión más directa con la divinidad. Primero en el capítulo 7, Krishna nos muestra cómo la divinidad está presente en todo, y en el 8 ya empieza a aproximarnos acerca de cómo vincularnos con esta divinidad. Por eso se llama Alcanzando al Supremo, principalmente hablando de aquellos que antes de dejar el cuerpo recuerdan a la Suprema Personalidad de Dios o invocan a la divinidad, tienen la bendición de poder conectarse con ella. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de Dios o de divinidad, estamos hablando y tomando como referencia los tratados más antiguos y representativos de la filosofía y la cultura del yoga, como por ejemplo lo es los Yoga Sutras de Sri Patanjali. En el Pada 2, ¿sí? En el segundo capítulo del libro, llamado Sadhana Pada, Patanjali menciona que hay, podríamos decir, 3 prácticas supremas y primordiales para desempeñarnos en la disciplina del yoga. Esto es, la entrega a la austeridad, digamos, una gran entrega a la práctica, el estudio del conocimiento y la devoción a Dios. Ishvara Prananidani. La conexión, la devoción, el servicio con la divinidad. Estas son como las obras, según nos enseña Patanjali, adecuadas para el yoga. Entonces, la divinidad está presente en todos los tratados y en todo el legado filosófico del yoga, por eso es muy importante comprender desde esta perspectiva. No como un concepto hermético de la divinidad, sino más bien como multifacético. En otras palabras, en la escuela Gaudía Vaishnava, esta filosofía se conoce como un teísmo polimórfico, donde hay un concepto, un aspecto muy marcado de la divinidad, pero que se expresa de múltiples formas, a través de múltiples dimensiones. De ahí viene el término polimórfico, ¿no? De muchas formas distintas, ¿sí? Entonces aquí vemos capítulos 7 y 8, y en este capítulo 9 la palabra conocimiento debe ser interpretada como significado de bhakti. Recordemos que bhakti también significa devoción, pero también aquí vemos que el conocimiento está implícitamente vinculado y conectado con el bhakti, que no es el mismo conocimiento que se describe en los primeros 6 capítulos. ¿Sí? Ya aquí va a hablar Krishna de una forma mucho más profunda, por eso se llama el conocimiento trascendental, este capítulo 9. Entonces, así empieza el capítulo 9. Krishna dice: mi querido Arjuna, debido a que nunca me envidias, yo te impartiré esta sabiduría que es la más secreta, y al conocerla te liberarás de las miserias de la existencia material. ¿Sí? Esto es muy interesante. Aquí Krishna va a empezar este capítulo 9 glorificando esta sabiduría, este conocimiento, así como también lo glorificó y lo situó en el inicio del capítulo número 8. También en el inicio de este capítulo número 9, Krishna va a dar un paso más acerca de este conocimiento. ¿Sí? Entonces, aquí hay un análisis muy importante, porque este verso establece 3 puntos. Uno avanza al oír acerca de Krishna. Esto se explica en el Bhagavad Gita. Quien estudia el conocimiento o las instrucciones en las que Krishna habla a través del Bhagavad Gita, adora a la divinidad mediante su inteligencia. Esto es un punto muy importante. Al estudiar y al analizar las enseñanzas que Krishna va impartiendo a través del Bhagavad Gita, uno lo va adorando con su inteligencia. Y esto no es poca cosa, ¿sí? Porque la inteligencia también puede ser ocupada en una práctica espiritual. No es que solamente el cuerpo y la mente.
El segundo punto que establece es que uno no debe ser envidioso para oír con propiedad. Esto es algo muy interesante porque Chanakya Pandit, un gran filósofo de la escuela de conocimiento de la India y del yoga, Chanakya Pandit menciona que la envidia se manifiesta como aquello que en nosotros no nos permite percibir lo bueno que hay en el otro. Cuando negamos internamente una apreciación acerca de una virtud o de algo bueno que tenga el otro, o un éxito, cultivamos y manifestamos envidia. Ahora, si dicha virtud, dicho éxito, es apreciado y es aceptado por uno, en vez de volverse envidia, dice Chanakya Pandit, ese mismo sentimiento se va a volver inspiración. ¿Sí? Entonces, para oír con propiedad, porque también el oír, llamado Sravanam, así empieza la práctica, ¿no? Hay 64 angas o partes, procesos, formas en las cuales podemos practicar Bhakti Yoga, y la primera de ellas es Sravanam. Sravanam significa escuchar. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Kirtanam es cantar, es glorificar, Smaranam es recordar. Y el recuerdo es la forma mediante la cual se manifiestan en nuestra mente los pensamientos. Cuando estos pensamientos son acompañados de conocimiento y de sensibilidad, de percepción acerca de la divinidad, naturalmente se vuelve una meditación. Meditar viene de meditare, también que significa pensar correctamente. Pensar correctamente, o sea, no es no pensar. En este caso, para pensar correctamente, no habría que pensar negativamente, ¿sí? Cosa que a veces es difícil porque por una cuestión de criticismo que podemos expresar o de, bueno, tendencias que internamente pueden manifestarse. Pero el punto acá es que el pensamiento, o mejor dicho, el control mental, cuando hablamos de control mental estamos hablando de control de pensamiento. Y el control de pensamiento implica un tipo de intercambio entre lo que acepto y rechazo, ¿sí? Para poder tener un pensamiento armónico y que de esta manera generemos satisfacción, necesito recurrir a un recuerdo que haga presente en mí, a través de la inteligencia, el conocimiento. Entonces esto va a permitirnos pensar desde una perspectiva en particular. Justamente cuando Krishna, en el capítulo número si mal no recuerdo, sí, número 17, este capítulo llamado Las divisiones de la fe, él menciona que la austeridad de la mente consiste en la sencillez, la satisfacción, el abandonar la duplicidad, la gravedad de pensamiento. Justamente ahí cuando se define la gravedad de pensamiento, se la define como pensar filosóficamente, ¿no? Filosofía, ¿no? Con amor al conocimiento. Mejor dicho, a veces es, digamos, no puede ser en primera instancia quizás muy natural para nosotros amar el conocimiento, pero recurrir a la sabiduría, ¿no? También representada por Sarasvati, la diosa del conocimiento, para poder de esta manera meditar, pensar correctamente. Entonces, volviendo a las enseñanzas de Krishna, aquí en este verso, y explicado en el significado, a ver, se establecen 3 puntos. Uno avanza al oír acerca de la divinidad. Uno no debe ser envidioso para oír con propiedad, para oír sin prejuicio, digamos. Después sí puede analizar y puede discriminar entre una cosa u otra, digamos, si tiene lógica o no, pero primero tener la apertura de oír a través de una gravedad de pensamiento, tratando de aplicar un criterio lo más lógico posible. Y tercero, es que uno se libera de las miserias materiales cuando uno oye con propiedad y cultiva las prácticas devocionales, ¿sí? Oír con propiedad, oír con, digamos, un elemento, eso se llama escucha activa.
que es algo que muy pocas veces quizás hacemos o que prestamos atención, que es escuchar activamente. Escuchar activamente significa escuchar con plena atención y análisis simultáneo sobre lo que estoy recibiendo a través de palabras y sonidos. ¿Sí? La escucha es muy importante porque permite no solamente desarrollar un criterio empático con el otro, sino también implica facultar aún más a la mente mediante la inteligencia del poder de discernimiento, de análisis, ¿sí? Como un reflejo intelectual que es muy importante a la hora de discernir. Bien, entonces Krishna en estos versos nos invita a escuchar activamente. Y el siguiente verso, el verso número 2, es uno de los versos más famosos del Bhagavad Gita, el verso número 2 del capítulo número 9. De hecho hay un libro que se llama Raja Vidya. Raja Vidya significa rey del conocimiento, donde Krishna dice: este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro, y debido a que da percepción directa del yo mediante la iluminación, es la perfección de la religión y del yoga. Es eterno y se ejecuta alegremente. Vamos a analizar un poquito aquí, ¿no? El mantra en sánscrito dice Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Tamam, Pataksha Bhagavandarmyam, Susukam Kartum Avyayam. Ese es el verso. Entonces empieza Raja Vidya, Raja Guhyam. Raja Vidya significa, Vidya es conocimiento, también es interesante porque en sánscrito Vidya significa luz. Digamos que el conocimiento tiene el propósito de iluminarnos. Raja Guhyam también es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Guhyam, Guhyam significa secreto. De ahí viene justamente el término guru. Guhyam está asociado a guru, perdón, ¿no? Lo que representa la guía, el maestro espiritual. Son dos términos en sánscrito. Recordemos que el sánscrito es Devanagari, el idioma de los mantras. Devanagari. Nagari es idioma, Deva es divino, ¿no? También es la misma palabra sánscrito, ¿no? Sans significa madre, escrito, escrituras. Todos los mantras están compuestos en sánscrito. Entonces por eso es que es tan interesante analizar etimológicamente en lo que es su semántica, digamos, su composición gramatical, cada palabra y cada oración, ¿no? Entonces Krishna dice Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Uttamam. Entonces, perdón, estaba hablando de Guhyam, de Guru, ¿no? Guru, ahí hay dos términos en Guru. Gu viene de Guhyam, que Krishna lo menciona en este verso. Guhyam significa secreto o oscuridad, o algo oculto. Iru viene de Rukshu, que significa también iluminar o quitar. Entonces, el Guru es aquel o aquella que quita la oscuridad, dándonos vidya, luz, que en este caso vidya es conocimiento. La oscuridad es ausencia de luz, así como la ignorancia es ausencia de conocimiento. ¿Sí? Entonces, a través de las enseñanzas, Krishna es el Guru original, Paramaguru. Paramaguru es otro nombre de Krishna, ¿no? Que representa el maestro original, porque es el guru del gurus del yoga. Y él dice, este conocimiento que voy a hablar en este capítulo 9 es el rey del conocimiento, la educación, es lo más importante cuando dice rey de la educación. Es el más secreto de todos los secretos porque es lo más profundo a nivel inherente que nos constituye. Es el conocimiento más puro, ¿no? Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Pavitram, Pavitram significa pureza, y Damutamam, ¿no? Y debido a que da percepción directa del yo, mediante la iluminación, Pratyaksha Bhagavandarmyam, es la perfección del Dharma, ¿no? Pratyaksha Bhagavandarmyam. La palabra Dharmyam viene de Dharma, Dharma significa deber, ¿no? Deber implica aquello que nos vuelve virtuosos, ¿sí? Digamos,
nosotros ya tenemos inherentemente capacidades y dones virtuosos, pero el deber es lo que lo fomenta, es lo que lo va a expresar, digamos, ¿no? El Dharma. Y luego dice, Susukam Kartum Avyayam. Es eterno, esto es muy interesante, y se practica alegremente. Se practica con alegría. El conocimiento tiene que dar bienestar, satisfacción, alegría. Susukam, sukha viene de sukhi en sánscrito, que es felicidad. Entonces aquello que es real, la verdad, la realidad, da bienestar, da felicidad, da satisfacción, como consecuencia de una causa, que la causa es la paz. Krishna dijo más atrás, si recuerdan en el capítulo 6, que a menos que no haya paz mental, no puede haber felicidad. Digamos que la felicidad es la consecuencia de la paz. Todos buscamos felicidad, todos buscamos satisfacción. Y Krishna aquí nos está como poniendo en órbita, en sintonía acerca de lo que va a hablar. Fíjense cómo él glorifica el conocimiento en estos primeros dos versos. El siguiente verso, Krishna dice, así como el poderoso viento que sopla por doquier permanece siempre en el espacio etéreo, sabed que de esa misma manera todos los seres descansan en mí. Así como el poderoso viento, ¿no?, que sopla por todos lados, digamos, que acapara todo el planeta, el universo, siempre descansa en el espacio etéreo. Esto significa que siempre descansa en el cielo. El éter es otra forma de decir cielo. El éter es también llamada la autopista del sonido, podríamos decir. Es la energía mediante la cual viaja el sonido. Viajan las ondas de internet, viajan las frecuencias de comunicación satelitales, por ejemplo, es a través del éter. Y el éter está con, digamos, la forma más dentro de lo subjetiva, que es el éter, objetiva, se percibe a través del cielo. Y el aire está dentro del cielo. Entonces, sabed que de esta misma manera, dice Krishna, todos los seres están dentro de la divinidad. Estamos dentro de un cuerpo, así como en este cuerpo, microcósmicamente hay millones y millones de células, bacterias, diferentes unidades subdivididas a su vez también, que trabajan y mantienen el cuerpo, hormonas, etcétera, ¿no? Un montón de bioorganismos presentes, ¿no?, en nuestro cuerpo, en un aspecto micro. Así dentro de lo universal estamos nosotros como partes, como esas unidades conscientes que habitan dentro de una conciencia única y toda abarcativa, digamos, ¿sí? Así como todos estos microorganismos están presentes en el cuerpo, regulados y regidos por la conciencia como síntoma del alma, se explica que el síntoma del alma es la conciencia, y el síntoma de la conciencia es el sentimiento, asimismo, ¿no?, todo regulado por una conciencia, que en este caso sería nuestro yo. Asimismo, nosotros estamos dentro de una conciencia universal que es regulada por un super yo, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto del cielo, ¿no? Krishna brinda una analogía para ayudarnos a comprenderlo. El cielo, que forma parte del espacio, al igual que un recipiente de arriba hacia abajo contiene el viento. De la misma manera, todos los seres creados descansan en la divinidad. Así como el cielo está desapegado del viento, el viento, aunque esté en el cielo, sopla libre e independientemente, como nosotros, ¿no? Aunque estemos dentro de una unidad supremamente consciente, tenemos libre albedrío para dirigirnos a diferentes actividades, etc. Pero fíjense el concepto también universo, ¿no? Universo, verso viene de versus, el uno, universo, versus el uno, ¿no? Versus significa ir hacia, ¿no? Versus, ¿no? Ir en contra o hacia. En este caso es ir hacia la divinidad. El universo tiene ese propósito. Vincularnos, unificarnos con una conciencia absoluta. Por eso es que tenemos esa naturaleza inherente, llamada también Sat Chit Ananda,
Esto se describe como las características del alma. Sat, Chit, Ananda. Sat es eternidad, Chit es conciencia, conocimiento, y Ananda es bienaventuranza, felicidad. Claro, todo esto de una forma infinitesimal, ¿no? De una forma infinita está presente en la divinidad, pero infinitesimal, cualitativamente, digamos, está presente en nosotros. Se hace la comparación de una gota del océano, ¿no? Cuando se puede extraer una gota del océano y cualitativamente tienen las mismas propiedades que el gran océano, pero cuantitativamente no, es infinitesimal prácticamente. De la misma manera nuestra alma, cualitativamente tiene esa conexión, esa unidad en común con la divinidad, pero cuantitativamente está sujeta a las leyes relativas y a la atmósfera de la energía material. Entonces, esa unidad cualitativamente igual, como lo es la gota del océano y como es el alma individual en relación a la divinidad, cuando se conecta, por ejemplo, la gota con el océano, se vuelve parte inherente del océano. De la misma manera, en la medida que nos conectemos con ese océano supraconsciente de conocimiento, de sabiduría y de amor, a través del Bhakti, porque la forma es a través del Bhakti. Bhakti significa relación, Bhakti significa devoción. La forma en que los podemos conectar con lo supremo siempre es a través de la devoción, ¿no? Siempre, cuando se le ora, las culturas nativas le oraban al cielo, a Tata Inti, a Mama Cocha, a Futa Chao, por ejemplo, diferentes nombres, la Pachamama, ¿no? Le oraban con espíritu devocional, con un espíritu de ofrenda, de agradecimiento, ¿no? De reconocimiento. Entonces, de la misma manera, cuando nos conectamos, para conectarnos y volvernos parte de ese océano de conocimiento, esa es la forma, ese es el vínculo. Por eso yoga también significa vínculo. Y un vínculo se establece a través de una previa relación. Entonces, lo que primero tenemos que relacionar para poder vincularnos con la divinidad es nuestra mente y nuestro intelecto con el conocimiento, para saber cómo conectarnos y para concebirlo de una manera más real, ¿no? Se dice que la mente tiene 5 actividades, esto lo menciona Patanjali en los Yoga Sutras. Estas actividades también se denominan fluctuaciones. Una es conocimiento correcto, pensamiento imaginario, ilusión, el sueño, el dormir y la memoria. Esas son las 5 actividades mentales. Subdivididas también en pensar, sentir y desear, a su vez subdivididas en 5 estados mentales, pero de eso se trata. Y es interesante porque el conocimiento correcto dijimos que es una de las actividades mentales. Entonces, Patanjali, cuando define el conocimiento correcto, lo define desde una perspectiva de 3 fuentes. El conocimiento correcto es aquel que viene de 3 fuentes, se cultiva a través de 3 fuentes. Una de ellas es la percepción directa, la otra es la lógica, y la tercera fuente que está asociada tiene que ver con los sabios y las escrituras reveladas, ¿sí? Esas son como las 3, 4 fuentes mediante las cuales se puede percibir el conocimiento. Entonces, razonar correctamente. Entonces, lo que se explica acá es que el conocimiento empírico, en este caso teórico, que no lo es todo, pero es como la parte inicial, nos tiene que llevar a pensar correctamente, para después, a través de la experiencia, realizar ese conocimiento, incorporarlo, teniendo ya una concepción de cómo estoy constituido, cómo es mi naturaleza en el campo físico, material, mental, emocional y espiritual, cuál es mi relación con la naturaleza, mi relación con cuando hablo de naturaleza hablo con las leyes naturales, también mi relación con las deidades que rigen la naturaleza y con la divinidad, con la deidad mayor. Entonces, es muy importante analizar todo lo que Krishna enseña en el Bhagavad Gita a través de esta perspectiva, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien.
Bueno, aquí hay un texto que por supuesto después les va a llegar a todos los inscriptos en la formación. A ver, Krishna responde, el cielo no está pegado al viento, el cual está dentro suyo. Porque el cielo y el viento son materia inconsciente. Y la materia inconsciente, esto es un punto importantísimo, la materia inconsciente, la materia en sí es inconsciente. Lo que le da conciencia a la materia es la presencia del alma. No puede haber conciencia si no hay presencia del alma, del ser. Entonces, la materia no produce apegos. Digamos que una silla, por decirlo así, una materia inerte como lo es una silla de madera, digamos, ¿no? No está pegada al dueño. No logra desarrollar un apego, un plato, por la persona que lo está tomando o lavando, porque es inconsciente. Ahora, el árbol, que es donde proviene dicha madera, sí puede tener una afinidad en particular con una entidad viviente. Por ejemplo, porque ya hay una conciencia dentro del árbol. No es que antes no era conciencia y siguió no siendo. Siempre que hay desarrollo, transformación, sentir, diversidad, hay conciencia. Digamos que la materia en sí es inerte sin la presencia del alma. Entonces, desde la ausencia del alma, la materia no puede producir apego. Ahora, el cuerpo produce y genera apegos justamente porque hay una tendencia inherente en el alma. Dijimos que es Sat, Chit, Ananda. ¿Sí? Sat, Chit, Ananda. Esa es la naturaleza del alma. ¿Sí? Sat es eterna, Chit es consciente y Ananda, ¿sí?, es bienaventurada, es feliz. Entonces, si la materia no produce apegos, eso significa que, reconociéndonos como seres sintientes, la forma en la cual tenemos de proyectar nuestros afectos es a través de los apegos. Si yo quiero a alguien, naturalmente voy a expresar ese querer a través de un apego en particular. ¿Se entiende? Entonces, siendo que nosotros por naturaleza nos apegamos, cosa que no es malo cuando hay un afecto sano, ¿no? Cuando se vuelve un afecto posesivo, ya ahí no, porque proyecta una apropiación sobre el otro y eso genera todo tipo de manipulaciones, y etcétera. Pero volviendo al punto, ¿no? Como ser sintiente, ser afectivo, ¿no? Todos buscamos el afecto, entonces eso genera un apego en particular. Ahora, lo que está apegado es la proyección, digamos, ese apego se manifiesta como una proyección interna en la forma de conciencia que se expresa sobre el otro. Si no estuviera presente la conciencia, no existiría esa proyección, por ende no habría apegos. Entonces, el acto de sentir, de apegarnos, nos demuestra la presencia del alma y la manifestación de la conciencia, que es lo que realmente somos. Entonces, sin embargo, como menciona aquí el texto, hay solo un caso en el que el espíritu viviente permanece no apegado, mientras vive en este mundo y lo controla. Y ese es el caso del controlador supremo. En este caso recibe, ¿no?, el nombre de Krishna. De esta forma se establece lo inconcebible, ¿no?, que es que a pesar de ser parte y, digamos, manifestar esta naturaleza trascendente, a pesar de eso, no está apegado. Por eso da libertad, por eso da libre albedrío. Justamente que eso es una de las formas donde más se manifiesta la grandeza, la divinidad, ¿no?, en este aspecto de la libertad. Ahí tenemos unas preguntas. Ahí cuando en un ratito cerramos, vamos a pasar a las preguntas que están en el chat, tanto de Instagram como de Facebook. Krishna continúa. Oh Arjuna, hijo de Kunti, esta naturaleza material funciona bajo mi dirección y ella produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Este ejemplo se brinda en las escrituras del yoga, es muy significativo,
cuando alguien tiene delante de sí una flor aromática, la fragancia es tocada por la facultad olfativa de la persona. Mas igualmente, el acto de oler y la flor son independientes entre sí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Esto es lo que implica que lo que nos permite sentir y conocer es la interacción que existe entre la materia y el alma. Y esa interacción genera una experiencia, y esta experiencia se vuelve un sentir y cobra vida, se vuelve parte de nuestra conciencia. Esta interacción, así como, por ejemplo, el ejemplo que se está brindando aquí, ¿no? Entre la flor aromática y la persona. Sentimos la fragancia mediante la facultad olfativa que tenemos. Ese sentir, ¿no? Ese sentir hace que nos unifiquemos en una relación con la flor. La sentimos, la volvemos parte de nosotros a través del toque, ¿no? Olfativo, digamos. De la misma manera, al cuerpo lo volvemos como parte nuestra, en el sentido que nos identificamos totalmente por esta facultad de sentir que el alma, en la forma de conciencia, expresa en dicho cuerpo. Pero así como el olfato es distinto de la flor, no es lo mismo, la facultad olfativa es distinta de la flor aromática, asimismo el cuerpo es distinto del alma, no es lo mismo. Entonces, identificarnos totalmente con el cuerpo, no dando lugar a la identificación con el ser, con el alma, es lo que no permite que podamos conectar ambas naturalezas. ¿Somos un cuerpo? En este momento sí, estamos en un cuerpo, tenemos una identidad. Tenemos una identidad, justamente la forma, digamos, en la cual se describe, ¿no? Semántica, podríamos decir, el término persona es también individuo. Individuo significa no dividido, o sea, hay una unidad. Y eso nos hace ser una persona, ¿no? Ahora bien, también hay algo interesante, que esa no división integra una conjunción de otros elementos, no es que son todos iguales. Mente, inteligencia, ego, tierra, agua, fuego, aire, éter, todos elementos que constituyen nuestro cuerpo, y la presencia del alma como el factor viviente que da existencia, que permite que podamos experimentar y experimentarnos. Experimentar y experimentarnos. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Experimentarnos implica profundizar en lo que realmente somos y actuar conforme a nuestra propia naturaleza. Y de eso se trata justamente lo que Krishna está animando desde el capítulo 2 hasta el presente, ¿sí? Que estamos viendo ahora. En otro aspecto hay una relación similar, esto que hablamos de la comparación entre la flor y el sentido del olfato, entre el mundo material y la divinidad. En realidad, la divinidad no tiene nada que ver con el mundo material, pero él lo crea con su mirada y lo ordena. Digamos, son naturalezas distintas, pero que están conjugadas en un tipo de intención. Digamos que aquí lo que conecta, lo que hace a la combinación es la intención. Y esto es interesante. En resumen, la naturaleza material sin la superintendencia de la divinidad no puede hacer nada. Sin embargo, la suprema conciencia universal está desapegada de todas las actividades materiales. Y aquí Krishna dice algo muy interesante, Arjuna, ¿no? Oh Arjuna, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios, original e inmutable, inagotable. Aquí Krishna está hablando como la suprema personalidad de Dios. Daivi Prakritim, el mantra es, a ver, déjenme recordarlo. Daivi Prakritim Asritaha, ¿no? Aquellos que no están alucinados, acá está, Mahatmanas Tumam Partam Daivim Prakritim Asritaham,
Ahí está. Mahatmanas tumam partam. Entonces Krishna dice, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo mi protección. ¿No? Mahatmanas, Mahatma significa, Atma quiere decir alma, Maha es grande, ¿no? Las grandes almas. De ahí viene Mahatma Gandhi, ¿no? La gran alma, Gandhi. Mahatmanas tumam partam daivi prakritina sritaha. Daivi significa divino, daivi. Prakriti, naturaleza, ashritaha, se refugian. Ashritaha, vieron, viene del término ashram. Ashram, el ashram de yoga, por ejemplo, ¿no? Ashram es un término con el cual se llaman muchos centros de yoga. Ashram significa refugio. Entonces, Mahatmanas, las grandes almas, Daivi Prakritin, Asritaha, no están alucinados y se refugian en mi naturaleza divina, dice Krishna. En las palabras de Srila Prabhupada, este gran maestro y comentarista del Bhagavad Gita, esta naturaleza divina se encuentra presente en los practicantes de Bhakti Yoga. O sea, refugiarse en la naturaleza divina significa conectarse con almas que practiquen Bhakti. Y que no solamente practiquen, sino que también den un ejemplo, digamos que el ejemplo del Bhakti viva en ellos y en ellas. Muy interesante. Entonces, estas grandes almas sabios no están alucinados, ¿sí? Y entonces ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional, porque conocen a la Suprema Personalidad de Dios. O sea, el conocer y entender la posición de la divinidad permite que uno se ocupe y actúe conforme a ese conocimiento. Eso es lo que va a permitir que realmente haya realización, haya elevación de la conciencia, digamos, ¿sí? Y aquí viene otro verso hermoso, que bueno, en su momento lo tenía presente en sánscrito, tiempo que no lo recito y se me fue. Satatam Kirtayanto Mam, creo que es. Así empieza, pero bueno, no recuerdo cómo sigue, pero Krishna dice, hablando de estas grandes almas, ¿no? que él menciona previamente que están refugiadas en él. Krishna dice, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y ofreciendo reverencias y oraciones, estas grandes almas adoran lo supremo perpetuamente con devoción. Siempre cantando, esforzándose con gran determinación, ofreciendo reverencias, oraciones, estas grandes almas adoran lo supremo perpetuamente, con devoción. Aquí ya estamos hablando de formas en las cuales vamos a ir practicando Bhakti, ¿no? Recuerden que cuando finalicemos este curso, el Bhagavad Gita, cuando lleguemos al capítulo 18, ahí vamos a iniciar otro de Bhakti Yoga, ¿no? De cómo ir practicando Bhakti. Justamente por aquí preguntaban, ¿no? ¿Se practica la de tener pareja en el Bhakti? ¿Se practica Bhakti al tener pareja? Entiendo que has querido redactar. Sí, se puede practicar teniendo pareja, teniendo familia, teniendo hijos. No es que hay que tener una vida monástica y retirarse de absolutamente todo, ¿no? Sino que Bhakti es natural, Bhakti es la forma de canalizar nuestra devoción, que puede estar dirigida a un equipo, a lo que fuera, a un partido político, a un artista, a un país, etc., canalizarla a la divinidad. Esa es la característica del Bhakti, ¿no? Hay un espíritu devocional en todos nosotros que se va a proyectar si lo dirigimos de una manera, a través de un sadhana y de toda una práctica, a la divinidad, y eso se vuelve Bhakti. Krishna continúa diciendo, otros que se ocupan en el cultivo del conocimiento adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal, ¿sí? Como la manifestación de la naturaleza, podríamos decir, que es la forma universal. Krishna continúa, aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Ellos nacen en el planeta de Indra, donde disfrutan
de los deleites celestiales. Entonces, cuando uno alcanza una plataforma de disfrute a través de actividades altruistas y actividades caritativas, adorando a los devas, cuando uno alcanza una plataforma de conciencia, digamos, más elevada, ¿no? Es muy probable que también vaya a los planetas de los semidioses, a los planetas de las deidades, de los devas, pero es una felicidad fugaz porque se va a acabar el mérito logrado en este mundo y se va a tener que volver a nacer en este plano. Pero Krishna dice, pero aquellos que adoran a la divinidad con devoción, meditando sin desviación en mi forma trascendental, yo mismo les llevo lo que les falta y les preservo lo que poseen. Entonces, Krishna aquí habla de la importancia de no desviarnos, digamos, de lo que es la práctica, ¿sí? En el caso que si nos desviamos, volver nuevamente al eje. Por eso la guía de las escrituras, como vemos aquí, la guía de las clases que estamos viendo, nos va a permitir siempre recordar, siempre situarnos, y como yo mencionaba antes, muy importante, muy significativo, que meditemos en el Supremo, ¿sí? Que meditemos, que recordemos de qué forma meditar, en lo que Él dice, en lo que Él enseña. ¿Sí? Y lo que Él enseña y explica está presente en el Bhagavad Gita. Entonces, si yo voy leyendo y repasando los versos, analizándolos, meditándolos, naturalmente voy a lograr un estado de conciencia que en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, va a ser muy importante para lograr un equilibrio, una armonía y sobre todo la paz interior. Muchas gracias. Dejamos aquí con la presentación de este capítulo 9, llamado Raya Vidya, el rey del conocimiento y el conocimiento trascendental.